Buenas tardes a todos los cinéfilos que os habéis incorporado a esta sesión tan especial que convoca el área de cultura del distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid. Me llamo David Felipe Arranz, trabajo mucho en temas cinematográficos y desde luego cuando me propusieron y me propuso Luis Miguel Rodríguez, gran amigo, hacer este abordaje a Tristana, la versión de Luis Buñuel, no me lo pensé ni dos veces. Tristana es una película muy especial porque ya la novela original de Benito Pérez Galdós lo es. Poca gente sabe que esta novela de 1892 fue muy revolucionaria en su momento, ya que influyó incluso en otra novela escrita tan solo 6 años después, La mujer y el muñeco de Pierre Louis. Desde luego, la oportunidad que tenemos en esta ocasión de revisar Tristana de la mano de la Filmoteca nos permite hacer un abordaje múltiple al cine de Luis Buñuel. En primer lugar, Catherine Deneuve, la gran protagonista de Belle de Jour, una película donde ya ensaya Luis Buñuel con la actriz Gala ciertos aspectos del universo buñueliano muy vinculados al fetichismo, la sexualidad reprimida, la España también, en este caso de Tristana, sometida a un estricto régimen y vigilancia en cuanto a costumbres sexuales, un universo que se va manifestando en esa serie de personajes que están a caballo entre la picaresca, el costumbrismo, los tipos humanos tan decimonónicos en este caso, en el original de Galdós, pero que luego Luis Buñuel, en sus propias memorias, comenta que lo va acercando mucho más a su época, mucho más a los años 20, años de algaradas, años de trifulcas callejeras, como veremos en la película. Atención a un Fernando Rey interpretando a Don Lope, a un quijotesco pero rijoso Don Lope, que tiene a su cargo, como aparece en la novela, a su entenada, y ahí os dejo para que investiguéis lo que es esa hijastra que luego convertirá en su mujer, en esas relaciones familiares tan viciosas de una atmósfera tan opresiva que se produce en el universo buñueliano y sobre todo también un papel para el que era una de las grandes estrellas de la época, Franco Nero, que hace ese joven también enamorado de la joven Tristana. Me gustaría que tomaseis nota del lenguaje galdosiano, el lenguaje a nivel de diálogo que el propio Luis Buñuel contempla, degusta y por el que se siente fascinado. Por ejemplo, cuando a una muchachita dice con los años le entra la formalidad o a un hombre le entra la formalidad, es decir, que llegan a una edad en que se tienen que casar, los duelos a sable y a primera sangre que rechaza a Don Lope y que dice que con un arañazo a primera sangre él no va a ser juez de ningún duelo. También las migas de campanero que quiere compartir un humilde labrador que aparece en la película. En fin, una serie de matices y de léxico que van a estar muy presentes tanto en la novela de Galdós como en la película de Buñuel. Detalles como el marrón glacé o un cirujano de punta, vais a ir viendo que Buñuel los utiliza en el diálogo al que va incluyendo una serie de elementos que luego veremos. Así que os voy a dejar con la película. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 100 minutos aquí online, más o menos a eso de las 7:47, 48 minutos. Os aseguro que os va a dejar por lo menos estupefactos. Nos veremos enseguida. Que la disfrutéis. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de ver la visión que tuvo nuestro querido cineasta Luis Buñuel sobre Tristana, que es una novela que él modifica porque ya vamos a ver que introduce algunos elementos propios, algunos elementos buñuelianos.
Pero sí me gustaría hacer antes algún apunte breve acerca de Pérez Galdós en el cine, antes de entrar con Buñuel, porque sí que es verdad que hay elementos del naturalismo español y del madrileñismo del siglo XIX en esta corriente cinematográfica. Buñuel, de hecho, traslada la acción de Madrid a Toledo. La idea de llevar a Toledo la acción de la novela es tanto de Luis Buñuel como del guionista. El canario don Benito Pérez Galdós se convierte en una especie de profeta buñueliano y pinta desde luego con trazo certero y a veces despiadado el retrato burgués de una época que el modernismo quería sublimar. En cambio, Pérez Galdós era realista. Y en esto coincide mucho con Luis Buñuel, porque dentro de su surrealismo hay elementos hiperrealistas, ni siquiera realistas. Muchos cineastas han aprovechado esta forma de trabajar de Benito Pérez Galdós porque sus historias, desde luego, encajan a la perfección con el drama rural y sobre todo una argamasa de personajes muy trágicos que conviene mucho a ese tipo de guiones. Vayamos con el ciclo de Luis Buñuel. Mientras en México se preparaban para la llegada de Luis Buñuel en 1946, en plena era de oro del cine azteca, allí el aragonés desembarca, como digo, y rueda nada menos que 20 de sus 32 largometrajes, lo cual está bastante bien y dice mucho de la pasión de Buñuel por México. Tras cubrir una etapa que el cineasta definió como películas alimenticias y que los expertos dicen que es un Buñuel menor, abordó después sus grandes películas mexicanas, entre las que destaca, que la habréis visto seguramente, y si no os recomiendo que la veáis, Nazarín. Es una fábula rodada en 1959 sobre la caridad cristiana, rodada en 3 semanas y que no se estrenó en España hasta 1976. Protagonizada por Francisco Rabal, Nazarín se adentra en las peripecias de un sacerdote mesiánico y quijotesco que ejerce su ministerio en un pueblecito mexicano y que, incomprendido por su propia comunidad, se ve obligado a huir de la justicia por compartir su suerte con locas y prostitutas, representadas por 2 personajes, Beatriz y Andara. Al comienzo de la película se explicita un poco ese sentido buñueliano-galdosiano. Para mí nada es de nadie, todo es del primero que lo necesita, un sentido un tanto comunitario. En su autobiografía, Mi último suspiro, de 1982, coescrita junto a Jean-Claude Carrier, Buñuel revela que trasladó al cine lo esencial del personaje de Nazarín tal como está desarrollado en la novela de Galdós, pero adaptando a nuestra época ideas formuladas 100 años antes o casi. Al final del libro, Nazarín sueña que celebra una misa, de manera que Luis Buñuel toma de Galdós elementos para llevarlos al siglo XX, como os decía al comienzo de esta charla. Hay muchas más cosas. Os comentaba antes de el hecho de que exista en el cine de Luis Buñuel no solamente la narrativa galdosiana, sino Esa mujer y el muñeco de Pierre Louis o incluso el diálogo de un sacerdote y un moribundo del Marqués de Sade, que a veces Luis Buñuel precisamente utiliza en el ciclo de Pérez Galdós. Os decía, Nazarín, publicada en 1895, Galdós recoge las aventuras de este sacerdote y después de filmar Viridiana, 1961, tiene muchos problemas. De hecho, bueno, pues es al igual que la primera, al igual que Nazarín, es exhibida en nuestro país muchísimos años después. Voy a abrir un momentito que entre la luz, que estoy viendo que nos estamos quedando sin luz, así mejor. Os decía que son películas que tardan muchísimo tiempo en llegar a nuestro país
Y influye en el hecho de que Tristana también, fijaos, de Viridiana, que es de 1961, a Tristana, que es de 1970, comenta Luis Buñuel que se tardó tanto tiempo por las prohibiciones que había provocado y la polémica que había provocado Viridiana. Más cosas interesantes. El gran personaje que interesa a Luis Buñuel en esta película es el de Don Lope. Don Lope, que le atraía también como ese hidalgo, pero es un Quijote rijoso, es un Quijote que sí que tiene esa hidalguía, que habéis visto algunas secuencias, es un hombre muy manipulador, muy obsesivo, es un hombre posesivo que va generando en Tristana un odio tremendo hasta desencadenar en el trágico final donde Tristana deja morir a su benefactor en ese viaje que hace de la felicidad a los infiernos de la cojera, esa pierna amputada, ese elemento fetichista que tanto le gustaba a Luis Buñuel. Como os decía, en el último tercio del siglo XX la narrativa de Galdós conoció varias traslaciones a la gran pantalla de una gran calidad. No se os olvide Fortunata y Jacinta, del año 1970, de Angelino Fons, con Emma Penella y Liana Orfei. Esta Tristana, como os decía antes. Y también La Duda, de Rafael Gil, del año 1972, una nueva y correcta versión del abuelo. Tormento, de 1974, de Pedro Olea, con Ana Belén y Francisco Rabal dando rienda suelta a sus pasiones sacrílegas. Doña Perfecta, de César Fernández Ardavín, con Julia Gutiérrez Cava y Victoria Abril en un formidable tour de force femenino, hasta llegar las más recientes que todos conocéis, del abuelo, del año 1998, de José Luis García, sin duda la mejor de todas las adaptaciones de la novela, apoyada en un espléndido elenco encabezado por Fernando Fernán Gómez. No nos olvidemos de Sangre de Mayo, del año 2008, también de García, e inspirada en dos de los episodios nacionales de Don Benito, la corte de Carlos IV y el 19 de marzo y el 2 de mayo, sobre el 2 de mayo de 1808. Comenta, para que veáis un poco la picardía de Luis Buñuel en Mi último suspiro, que Fernando Rey era tan famoso que llegó a decir a su jefe de producción que se dirigiera a los alumnos de una clase en un colegio próximo a fin de que, eligiendo un momento en que Luis Buñuel estuviera con Fernando Rey, vinieran de uno en uno a pedir un autógrafo, pero solamente a Luis Buñuel. Así se hizo. Fernando y Luis Buñuel se encontraban sentados uno al lado del otro en una de las terrazas de un café. Se acercó un muchacho, le pidió una firma a Luis Buñuel, se la dio gustosamente y se fue el chaval sin dirigir siquiera una mirada a Fernando Rey, sentado al lado de Luis Buñuel. Apenas se había alejado cuando llegaba un segundo colegial que hacía exactamente lo mismo. Le pedía una firma a Luis Buñuel y ni siquiera miraba a Fernando Rey. Al tercer niño que llegó, Fernando Rey soltó una carcajada y comprendió la broma. Dice Luis Buñuel, dice, que me pidan a mí un autógrafo y le ignoren a él, le parece rigurosamente imposible. En lo cual tenía razón. Fijaos qué interesante, porque él había pensado para el papel de Catherine Deneuve, si os dais cuenta, tiene un gran parecido a Grace Kelly. Hay algunos planos, sobre todo el final, cuando ella está así como más delgada, en que casi parece Gracia de Mónaco. Había pensado Luis Buñuel primero en Silvia Pinal, pero claro, como todavía la imagen de Viridiana, de Silvia Pinal, pesaba tanto en la censura y en el escándalo que había producido Viridiana, tuvo que descartarla. Después también pensó en otra gran actriz, Estefanía Sandrelli, pero también la desechó. Y aquí la gracia es que la propia Catherine Deneuve insistía, quería interpretar a la Tristana de Luis Buñuel. Más anécdotas. Por ejemplo, ese cafetín que habéis visto, ese café tan bien hecho, no está en Toledo. Ese café, cuenta Luis Buñuel en sus memorias, lo reconstruye con ayuda de su director artístico, Alarcón, lo reconstruye en los estudios de Madrid.
Y desde luego él pensó enseguida en Fernando Rey para ese papel majestuoso, y dice que se ajustaba perfectamente al personaje de Don Lope. Con la ayuda de Julio Alejandro, introduce, como os decía, las variaciones buñuelianas o buñuelescas sobre la novela original de Galdós. Por ejemplo, en primer lugar, el campanario de Toledo era algo que le obsesionaba a Luis Buñuel. Si os dais cuenta, es un elemento muy hitchcockiano. Acordaos, por ejemplo, de Vértigo, de Alfred Hitchcock, ¿no? O de El extraño, de Orson Welles, el campanario siempre dominando toda la escena. Y también destaca la incorporación de la estatua mortuoria del cardenal Tavera, que si os dais cuenta es una de las secuencias más famosas de la historia del cine, la forma con que se acerca casi rozando la punta de su nariz con la de la escultura yacente del cardenal Tavera, Catherine Deneuve. Eso también es muy buñueliano, y si os dais cuenta también es muy fetichista, la atracción por la muerte, por la escultura marmórea. Eso también es muy de Luis Buñuel. La parte que a él más le gustaba no es la primera, no es la parte donde Catherine Deneuve, Tristana, de hecho, se ríe la primera vez que Don Lope intenta abordarla. La parte que más le gusta a él es la segunda, es decir, la parte donde todo desemboca hacia ese final trágico. Lo cierto es que Luis Buñuel nunca volvió a ver la película. En sus memorias comenta que no es de los cineastas que suele revisar su cine y no recordaba muy bien en realidad qué es lo que había pasado. Lo que sí que recuerda, fijaos qué interesante, es el ruido de sus muletas y la friolera conversación de los curas en torno a sus tazas de chocolate. Esa escena, si os habéis dado cuenta, tiene en esa escena un pequeño papel Juanjo Menéndez cuando está pidiendo esa ayuda a un familiar, a Don Lope. Está tomando su chocolate, que era algo muy de la época, muy del siglo XIX. Aparece en mucha novelística, en Valera, en Clarín, en el propio Galdós. Es decir, la recurrencia del chocolate, tal y como era en la época, era ese motivo de reunión por las tardes, a las 5, 5:30, tomar el chocolate, donde se dirimían muchas cuestiones de la comunidad, cuestiones incluso administrativas de los ayuntamientos, cuestiones burocráticas, se dirimían precisamente tomando el chocolate. Atención también a las connotaciones sexuales que habéis visto que existen entre el mudo y Tristana. Una Tristana coja que despierta una gran pasión en ese asistente, en ese pobre chaval mudo y desasistido, muy del tipo galdosiano también, porque aquí hay una conexión muy grande entre Galdós y, por ejemplo, otros grandes pintores de la marginalidad como Charles Dickens. La atracción que siente este pequeño chiquillo sordomudo por Tristana también es respondida por ella con una inquietante delectación. Cuando os dais cuenta, ese plano, Catherine Deneuve muestra sus senos al chiquillo que está viéndola desde el jardín, desde la puerta de la casa. La expresión, la forma de Buñuel de retratar el rostro de Catherine Deneuve es verdaderamente inquietante. Ese elemento, como digo, perturbador, casi sádico, porque realmente Tristana no ofrece ninguna alternativa sexual a ese chico que le pide un trato carnal y ella se lo niega, pero se complace en provocarle todo tipo de sensaciones haciendo esa exhibición de pechos desde el balcón. Esos elementos buñuelianos, como por ejemplo también que compartía uno de ellos, que es el anticlericalismo con don Benito Pérez Galdós, aparece en uno de los diálogos cuando se le ofrece la asistencia de un sacerdote y don Lope lo niega. Dice, curas en mi casa no. Ese tipo de cosas le atraían mucho a Luis Buñuel, como buen anticlerical que era también, como Benito Pérez Galdós.
En fin, yo creo que Tristana, no siendo una de las grandes obras maestras de Luis Buñuel, porque él mismo dice que de alguna forma no puede recordar bien el rodaje, y tampoco la novela, que es una novela epistolar, no era de las mejores de don Benito Pérez Galdós, como él refiere en sus propias memorias, sí le atraía, es decir, sí le atraía el soporte literario para aprovechar y desarrollar todas las obsesiones, todas las licencias poéticas que Luis Buñuel tenía en mente. Yo creo que es una película que deja una profunda huella por su crueldad, por el proceso de desmoronamiento de una pasión, por cómo el desgaste del tutelaje entre ese don Diego López Garrido y su entenada, quedémonos con ese concepto, ¿no? Su protegida, su ahijada, su hijastra, llámenlo como quieran, donde esa diferencia de edad termina desembocando en una fatal tragedia en la que Catherine Deneuve, en esta Tristana, finge llamar al doctor y lo que quiere es que don Lope perezca muerto de frío, esa crueldad que le hace incluso abrir las ventanas de par en par para que efectivamente don Lope, al que ya ve anticipadamente colgando del campanario como si fuese un badajo, termine de esa manera fatal. La fatalidad que también rige muchas películas de Buñuel y que podremos encontrar incluso en su siguiente largometraje, que es El discreto encanto de la burguesía. Yo creo que estas películas de esta etapa de Luis Buñuel complementan muy bien el sentir de un cineasta que pasó de hacer un retrato quizá con más ingredientes surrealistas, lorquianos, que era más difícil de descifrar, a ir hacia una depuración mucho más realista, mucho más pegada y más conectada al sentir del público, que entendió perfectamente esta propuesta de Luis Buñuel, que además recibió varios premios, entre ellos, pues, por ejemplo, el premio Fotograma, sin ir más lejos. Espero que os haya gustado y espero que bueno, nosotros nos sigamos leyendo o viendo en cualquier foro de los que se celebran, no solamente por parte del Ayuntamiento de la Filmoteca y el Ayuntamiento de Villaverde, sino en cualquiera de los soportes. Ha sido un placer estar aquí en esta tarde y espero que sigáis siguiendo la pista de la cinematografía de Luis Buñuel y de, por supuesto, don Benito Pérez Galdós. Por cierto, una recomendación. Para mí, uno de los mejores libros que se han escrito sobre don Benito es el de mi querida Carmen Bravo Villasante, Galdós visto por sí mismo. Es un librito de la colección Novelas y Cuentos que no se ha reeditado, pero sabéis que en iberlibro.com y Todo Colección podéis localizar libros descatalogados. Igualmente, Luis Buñuel, Mi último suspiro. A mí me gusta mucho esta edición de bolsillo de la editorial Plaza y Janés, que es una auténtica delicia. Y luego, pues por supuesto, toda la cinematografía de Luis Buñuel está afortunadamente editada y muy localizable en todas las plataformas. Nada más, que paséis un buen fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión sobre Tristana de Luis Buñuel.